esta clase voy a estar yo con ustedes, supliendo a Ricardo, en la que viene también. Mi nombre es Luciana Fernández, capaz que alguno me tuvo en el taller de la primera semana. Sí, algunos sí, alguna cara que sí. Bueno, la idea es continuar con el temario. La clase pasada arrancaron con trabajo y energía y estuvieron definiendo el trabajo de una fuerza. Vieron algún ejercicio, fuerzas constantes, fuerzas variables. ¿Cómo sería en forma genérica si yo quiero calcular el trabajo? Voy a tener que tener un poco de paciencia hasta que me acostumbre con la pizarra. El trabajo de una fuerza F, ¿cómo la podemos calcular? No quiero que me haga la autoforma. Estoy en el modo autoformas y no sé volver al anterior, pero no importa. El trabajo de la fuerza F, ¿cómo se calculaba? La integral de la fuerza por el diferencial superficie a través de un camino. O sea, sería la integral de línea de la fuerza en una superficie, en un diferencial longitud, ¿sí? En el diferencial camino. Entonces tenemos el trabajo de la fuerza F, lo podemos calcular para toda F como la integral del producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento alrededor de un camino dado. Entonces, para la clase de hoy, la idea es ver ahora, como hicimos con otras magnitudes en cinemática, la variación del trabajo en el tiempo. Entonces, para ver cómo varía el trabajo en el tiempo, se define la potencia. Entonces, gracias. Ahora sí. Entonces, para calcular la potencia, podemos hablar por un lado de la potencia media, que es simplemente ver para determinado intervalo de tiempo el trabajo total que realiza la fuerza y entonces la tasa la razón entre el trabajo realizado por la fuerza y el tiempo me da una idea de la rapidez con que se realiza ese trabajo. ¿Sí? Es una especie de valor medio en todo el intervalo de tiempo. Por otro lado, esa potencia que está asociada a la fuerza no necesariamente tiene que ser constante durante todo el intervalo. Entonces, si hacemos tender el intervalo de tiempo a un tiempo infinitesimal, podemos definir lo que es la potencia instantánea tomando la derivada temporal del trabajo con respecto
al tiempo. Entonces fíjense, trabajo asociado a una fuerza F, ¿no? Entonces la potencia, ya voy a mejorar con la pizarra, el instrumento. Entonces, fíjense que, recordando lo que escribimos arriba, la potencia instantánea asociada a una fuerza lo podemos calcular entonces sabiendo un diferencial trabajo que podemos expresarlo como el elemento infinitesimal de trabajo calculado en un diferencial longitud sobre un elemento infinitesimal del tiempo. Entonces, si se fijan acá, después podemos hacer de otra forma también, pero así me parece que queda bastante intuitivo. Por un lado, f de s sería el aporte en ese intervalo de tiempo al trabajo total, sería una parte infinitesimal del trabajo total de la fuerza, que dividirlo en tiempo infinitesimal de ese proceso, fíjense qué magnitud aparece acá. La velocidad. Bien. A lo que voy es que la potencia instantánea asociada a una fuerza en un proceso la podemos calcular como el producto escalar entre la fuerza y la velocidad. Y entonces esta potencia instantánea sí está teniendo en cuenta las variaciones temporales de la fuerza y por lo tanto de su trabajo a lo largo de la trayectoria. Nos da más información instante a instante. ¿Queda claro? Entonces, en mecánica sería la potencia la razón por la cual se realiza trabajo con respecto al tiempo. Después lo van a ver, o seguramente ya lo vieron en otras asignaturas, que en forma más general tiene que ver con la variación temporal de la energía que se da en un proceso. Que puede ser que un agente que se entregue energía al sistema o que se consuma energía en el sistema. Es como un flujo de energía por unidad de tiempo. ¿Tá? Entonces en mecánica sería el trabajo por unidad de tiempo. ¿Cuáles son las dimensiones y las unidades en el sistema internacional? Fíjense entonces que si estudiamos dimensionalmente, la potencia serían las dimensiones del trabajo entre las dimensiones del tiempo. El trabajo en sistema internacional se mide en joules, ¿verdad? Y el tiempo en el sistema internacional es segundo, y esta unidad, joule sobre segundo, se define o recibe el nombre de watts. ¿Queda claro? Ahora vamos a hacer un ejercicio como para que quede mejor. Entonces, de vuelta, definimos potencia media, potencia instantánea. Aquí es lo que les decía, es otra forma de llegar a lo mismo. No es una demostración estricta porque no tenemos las herramientas matemáticas todavía como para demostrarlo, pero en el tipo de funciones que nosotros estamos usando en mecánica es posible hacer este artilugio matemático, que después lo pueden demostrar, en realidad con funciones de cálculo vectorial más avanzadas. Entonces, la derivada, no sé si ven, no tengo para señalarlos ahí, pero la derivada del trabajo sería la derivada de la integral de f de s sobre dt. Entonces fíjense que la derivada de la integral sería lo de adentro, y de s sobre dt es lo que les decía, que bueno, que ustedes me decían es directamente la velocidad. ¿Sí? Bueno, acá brevemente, como les mencionaba recién, en el sistema internacional vamos a estar hablando de watts cuando hablamos de potencia, pero seguramente ustedes ya en otras asignaturas lo vieron con otras medidas, perdón, con otras unidades. Por ejemplo, en termodinámica, química y biología trabajan con calorías. En termodinámica también se usa mucho el litro atmósfera.
En calor, por ejemplo, en los aires acondicionados todavía se sigue usando el sistema británico y por lo tanto se trabaja con BTU. Cuando son energías muy elevadas, lo pueden ver como toneladas de TNT, o el proceso, que esto también seguramente ya en química lo estuvieron trabajando, al revés, de energías muy pequeñas se usa más el electrón volt. Son distintas unidades para llamar al mismo fenómeno, que es un flujo de energía, o energía por unidad de tiempo, y hasta ahora nosotros le pusimos trabajo por unidad de tiempo. Entonces, acá un detalle. Si se fijan como definimos recién la potencia instantánea, si nosotros quisiéramos calcular el trabajo, si nuestro dato es la potencia y queremos calcular el trabajo de la fuerza asociada a dicha potencia, ¿cómo podemos hacer? Si yo tengo como dato, o lo puedo calcular, la potencia en determinado proceso y quiero calcular el trabajo asociado a dicha potencia, lo que tenemos que hacer es la operación inversa, ¿no? ¿Cómo llegamos? Si sabemos que el trabajo es la potencia de la derivada temporal, entonces tenemos que integrar, ¿verdad? El trabajo de la fuerza F lo podemos calcular teniendo la potencia asociada a dicha fuerza acumulada en el intervalo de tiempo que estamos considerando. ¿Sí? Entonces fíjense que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de kilowatt hora, no sé si se escucha bien, estamos hablando de potencia suministrada. Fíjense que kilowatt hora es una unidad de potencias por unidad de tiempo. Y por lo tanto, creo que dije recién, borro lo que dije recién. Sí, el kilowatt hora es una unidad de energía, ¿verdad? O de trabajo. Entonces, si tenemos kilowatt hora, podemos calcular el equivalente en sistema internacional. Fíjense que un kilowatt hora hace referencia a 1000 watts, que es un kilowatt, entregados o consumidos en 3600 segundos. Entonces, de vuelta, a partir de la potencia, integrando en el tiempo, o multiplicando si fuese una potencia constante, podemos tener el trabajo o la energía entregada o consumida en el proceso. Bueno, ¿quedó claro eso? Entonces ahora vamos a pasar a estudiar un proceso bien sencillo, que es subir un objeto en contra de la gravedad y vamos a calcular el trabajo de la fuerza neta. Y así van a aparecer magnitudes que ustedes ya conocen, pero para el curso se introducirían ahora, que son las distintas. Trabajo de la fuerza neta, que vamos a llamarle F sub n. De donde va a surgir, en breve lo vamos a ver, el teorema del trabajo de energía. Perdón la letra, pero el teorema de trabajo
está cerca de la superficie terrestre, entonces va a sentir la atracción gravitatoria, por lo tanto está el peso actuando en su centro de masa. Y vamos a ver el trabajo que necesita hacer un agente externo, una fuerza F externa, para lograrlo llevar de una posición inicial a una posición final. Para eso vamos a tomar un sistema acá unidimensional, un eje X positivo hacia arriba y un observador O inercial. Bien. Entonces, ustedes ya vieron la segunda ley de Newton, que si hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje X, que en este caso sería mg vamos a hacerlo con todos los pasos por ser la primera vez y después en los siguientes lo hacemos más rápido, ¿tá? La sumatoria los pizarrones normales. La sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser vectorialmente la fuerza F más el peso vectorialmente es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Entonces, vamos a la sumatoria de fuerzas en X sería F menos mg versor I es igual a masa por aceleración versor I. Si queremos hacer, y esto es lo que llamamos la fuerza neta, el trabajo de la fuerza neta sería la integral de línea de esa fuerza desde una posición inicial a una posición final. Entonces, fíjense que la fuerza neta es igual a la masa por aceleración. Multiplicado por ds, que nosotros vamos a integrar en el camino más sencillo, bueno, en realidad en el camino donde se está efectuando el movimiento, que es el eje que nosotros denominamos X, sería por dx, ds sería dx versor I, desde la posición inicial a la posición final. ¿Sí? Por ahora nada nuevo. El producto de un versor por sí mismo, ¿cuánto es? 1. Entonces pasamos ahora a magnitudes escalares. Y fíjense que la aceleración la podemos escribir en términos de la velocidad. Esto lo hago porque me conviene, porque quiero que aparezca la velocidad justamente para los efectos de llegar a la energía, ¿tá? Pero síganme nada más. La aceleración la puedo expresar como la derivada temporal de la velocidad. Hasta ahí todo tranquilo. Entonces quedaría la integral entre la posición inicial a la posición final del producto de la masa por dv dt de x. Bueno, fueron los versores. Entonces, de vuelta, lo que les decía, y esto es como una pisadita para llegar a lo que queremos en este punto, pero esto se puede mostrar que de vuelta, para las funciones que estamos trabajando en mecánica, que son continuos, derivables y diferenciables, entonces es válido hacer esto, que matemáticamente parecería, con las herramientas que tenemos,
algo espantoso y no uso la nomenclatura, ¿no? Pero si me permiten hacerlo, la derivada temporal de la posición en función del tiempo, ¿qué vendría a ser? La velocidad. Entonces esa integral la podemos dejar únicamente en función de la velocidad entre la posición y el cambio de la velocidad. Con este cambio de variable sería entre la velocidad inicial y la velocidad final. Cuando hacemos esta integral, cuya variable es la velocidad, la variable de integración, ¿qué nos queda? ¿Cuánto da esa integral? 2. Perfecto. Esto sería 1/2 de masa por la velocidad al cuadrado evaluado en la situación inicial y la situación final. ¿Sí? Y acá hay algo supuesto, ¿no? ¿Qué supusimos acá? Que la masa no varía, que es una masa constante. La masa adelante en el curso vamos a hablar de forma más genérica cuando las masas varían con el tiempo. Por ahora no nos vamos a preocupar con eso, asumimos que la masa es constante. Entonces a lo que quiero llegar es que por lo tanto el trabajo de la fuerza neta es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y esto recibe el nombre de... ¿Qué es esta magnitud? Ya ustedes la conocen de hace años. ¿Qué es esto? Energía cinética, perfecto. Entonces, lo que observamos, a lo que llegamos es que el trabajo de la fuerza neta para un sistema, y utilizando la segunda ley de Newton únicamente, sacamos que es igual al cambio en la energía cinética de la masa, en este caso. ¿Ah? Entonces, esto es lo que recibe el nombre de teorema de trabajo de energía. Y de vuelta, si nosotros somos capaces de calcular el trabajo de la fuerza neta, entonces directamente vamos a ver cuál es el cambio en la energía cinética del objeto que estamos estudiando. Y viceversa, ¿no? Si tenemos el cambio de energía cinética, ya sabemos el valor del trabajo de la fuerza neta que está actuando sobre esa masa. Por lo tanto, acá, después vamos a ahondar un poco más. Pero la energía cinética que vamos a simbolizar con la letra K de kinetics va a depender únicamente de la masa y de la velocidad del objeto. Bien. ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Una pregunta. Cuando integraste en la primera integral ahí del trabajo de la fuerza neta, que dice una Y y una F, ¿qué significa? ¿X y XF o...? ¿A dónde? El que está en verde allá. Claro, ahí para evitarme hablar de las variables de integración. Como hicimos un cambio en la variable de integración, acá siempre lo que interesa es desde la situación inicial al final. Cuando nosotros estamos integrando en el espacio, sería de la posición X inicial a X final, pero luego hacemos un cambio de variable, entonces la variable de integración ahora sería la velocidad de la velocidad inicial a la velocidad final. ¿Esto queda claro? Entonces esto es muy importante y puede simplificar muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque la energía cinética, y por lo tanto el cambio de energía cinética, al igual que el trabajo, es un escalar. Estas son observaciones.
es una magnitud que es mayor que 0. Ojo que también la velocidad, como ya vieron en las orillas anteriores, depende del observador, ¿no? O sea, es relativa al observador. Y así como lo planteamos, se cumple para el caso de sistemas inerciales. Bueno, ahí lo que acabamos de decir, la definición de diferencia de energía cinética como el trabajo de la fuerza neta. También lo mencionamos, eso va a depender únicamente, lo que nos simplifica también cuando nos vamos a analizar un trabajo por energía en vez de por cinemática y dinámica, es que podemos hacer balances y nos interesa únicamente la situación final e inicial independientemente de todo lo que pasa en el medio. Entonces, el consejo es tratar siempre de abordar primero un problema con los principios de conservación, que hasta ahora el que vamos a manejar es el de conservación de energía, antes de meternos en cinemática y dinámica, porque simplifica bastante el análisis. Bueno, ahora vamos a hacer un problema para ver cómo usamos esto que vimos recién. Dice así: un fabricante de autos reporta que la potencia máxima desarrollada por el motor de un automóvil es de un motor de un automóvil de masa 1230 kilogramos es de 92,4 kilowatts. Haya el tiempo mínimo en el cual el automóvil podría acelerar desde el reposo hasta 105 kilómetros por hora. Bueno, entonces, como para ordenarnos un poco, vamos a ver cuáles son los datos que tenemos y cuál es el objetivo del problema. Sabemos la masa del automóvil, que era 130, ¿no? Sabemos que la potencia máxima que puede desarrollar el motor es de 92,4 kilowatts. Y queremos calcular el tiempo mínimo que sería el objetivo para que vaya desde una velocidad inicial nula a una velocidad final de 105 kilómetros por hora. Bueno, entonces, antes que nada, vamos a tratar de modelar este problema a un sistema sencillo que nosotros podamos estudiar con lo que sabemos hasta ahora de mecánica clásica. ¿Por qué digo eso? Porque en realidad es un poco más complejo todo de lo que lo vamos a ver nosotros, porque recuerden que en un auto, ¿dónde está la fuerza? ¿Dónde se realiza el trabajo del motor? Si es, por ejemplo, un auto que es a combustible, lo que pasa es que en la expansión, en la explosión del combustible, hay un movimiento de un émbolo, de un cilindro o más de uno, que luego a través de un cigüeñal, ahí se hace un trabajo, ¿no? Que a través de una pieza que se llama cigüeñal, ese movimiento alternativo lineal se transforma en un movimiento rotatorio que hace que el eje gire, que la rueda gire,
la rueda está en una superficie rugosa y entonces en definitiva la reacción con la superficie de apoyo, que es una fuerza de rozamiento, es lo que genera el movimiento hacia adelante del auto. Pero eso sería hasta ahora imposible de abordar con las cosas que vimos. Entonces, en definitiva, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta que es una masa, que hay un motor que realiza un trabajo y por lo tanto podemos todo ese mecanismo que les dije asociado a que se va a mover, en definitiva, gracias a que hay un agente que es el motor que realiza una fuerza en la dirección del movimiento. ¿Tá? Esto es un modelo que simplifica al auto. Más adelante, algunas cosas más vamos a ver, como por ejemplo la rodadura, el movimiento de rodadura de las ruedas, cómo trabaja la fuerza de rozamiento, etc. Pero ahora, para simplificar, consideremos que es una masa que tiene una fuerza asociada al motor que lo hace impulsarse hacia adelante. Entonces, ¿cómo realizarían este trabajo con lo que este problema, este ejemplo, con lo que vimos hasta ahora? Bien, pero no lo vamos a hacer por dinámica. La idea es tratar de hacerlo con los conceptos de potencia y energía. El problema es que la fuerza del motor no es dato para hacerlo por dinámica. Y además vamos a ver que es una fuerza que varía con el tiempo y por lo tanto se podría llegar a hacer si estuviésemos esa información, pero sería bastante complejo porque llegaríamos a una ecuación diferencial. Entonces vamos a evitarnos ese problema y primero tratar de abordarlo por energía. ¿Podemos calcular acá? Bien, perfecto. Entonces podemos decir, por lo que vimos recién, que de vuelta, bueno, modelándolo de esta forma, el trabajo de la fuerza del motor es igual entonces al trabajo de la fuerza neta, despreciamos otros efectos, y esto es igual por teorema de trabajo y energía a la diferencia de energía cinética. Entonces, pero claro, no tenemos, el dato que nosotros tenemos tampoco es el trabajo, es la potencia que puede desarrollar el motor, o sea, la potencia máxima que puede desarrollar y que está asociada a la fuerza del motor. Entonces, teniendo la potencia, ¿cómo lo podemos relacionar con el trabajo? Porque fíjense, hasta acá lo que ustedes me dijeron, venimos bien, el trabajo de la fuerza neta es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, que es dato, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, que es nulo. Pero nos faltaría ver, bueno, dónde entra el tiempo, justamente, y dónde entra el otro dato que tenemos, que es la potencia. Integrar potencia. Claro, entonces acá tenemos que asumir, porque no tenemos los datos suficientes, vamos a suponer que el motor podría funcionar con esa potencia máxima constante, que es el dato que tenemos. Entonces, suponemos, y si no queda claro, sería una duda a aclarar. Bueno, entonces, si asumimos que la potencia media es igual a la potencia máxima que puede dar el motor, igual al dato que tenemos ahí, después al último sustituimos todo, entonces el trabajo, como bien dijeron, del motor lo podíamos calcular como la integral de la potencia en el tiempo, en el intervalo de tiempo que estamos considerando, que va a ser la potencia media por el delta T. Entonces, el delta T va a ser, acá está bien, el delta T va a ser mínimo si el motor está funcionando con la potencia máxima, ¿no? Para llegar a determinada velocidad. Entonces,
la potencia que es dato media máxima por el delta T, el tiempo necesario mínimo, es igual al cambio en la energía cinética que queremos lograr, que es un medio de la masa con la velocidad final que queremos que alcance el auto al cuadrado. Entonces, despejando, y les dejo a ustedes después terminar la cuenta, el delta T mínimo lo podemos calcular como un medio de la masa. Pasamos todo al sistema internacional, la masa era 1230 kilogramos. Por la velocidad al cuadrado, que es lo que hay que pasar al sistema internacional, sería 105 kilómetros, serían 105.000 metros, ¿verdad? Por hora, una hora son 3.600 segundos. ¿Sí? Entonces pasamos de kilómetros por hora a metros por segundo. Dividido la potencia máxima, que el dato que teníamos era en kilowatts, y lo pasamos a watt, sería 92.400 watts. Si hacen esa cuenta, llegan a que el tiempo mínimo estaba más o menos 5,66 segundos. ¿Alguna duda? Sí, ¿cómo hacemos para darnos cuenta que tenemos que suponer la potencia máxima constante? Porque no tenemos otros datos, entonces si nos dan como dato, o si el dato que tiene el fabricante es que la potencia máxima que puede entregar es ese dato, entonces suponemos que esa es la potencia con la que va a estar funcionando. En realidad sabemos que no es así, que el motor inicialmente al arrancar con velocidad cero, la potencia que puede suministrar va a ir aumentando con el tiempo. Por eso lo asumimos para hacer una simplificación. Si no, tendríamos que tener una especie de curva de potencia en función de las RPM y del motor o del tiempo. Entonces, de vuelta, es un ejercicio bastante complejo que lo estamos haciendo un modelo muy básico como para usar los conceptos que recién vimos. Después lo que la compañera decía que también se puede hacer es, bueno, ver que a partir de dinámica, ¿no? La sumatoria de fuerzas, o sea, la fuerza neta es igual a masa por aceleración, y la fuerza neta, fíjense que si la potencia instantánea es la fuerza del motor por la velocidad, podríamos tener una idea de la fuerza, una expresión de la fuerza del motor como el cociente cada del tiempo de la potencia suministrada por el mismo sobre la velocidad. De vuelta, asumiendo que es la única fuerza que está siendo ejercida, ¿no? Y entonces podríamos, no sé, por allá la compañía que lo había sugerido, tendremos que la fuerza no es una fuerza constante, es una fuerza que varía de una forma inversamente proporcional con la velocidad. Entonces podría llegar a decir, bueno, la potencia sobre la velocidad, estoy aplicando la segunda ley de Newton, es igual a masa por dv de t. Bueno, si lo ves justo así, lo podría llegar al mismo resultado, ya que haciendo la integral de la potencia en el tiempo, que es lo que hicimos, te quedaría la integral de m por dv, pero claro, tendrías que hacer una pisadita para simplificarla, si no sería muy complejo. Que es exactamente lo mismo que acabamos de hacer, ¿sí? Pero a partir de cinemática y dinámica. Bueno, bien, seguimos un poco más. ¿Se quedó claro? ¿O más o menos claro? ¿Alguna duda?
entiende algo la letra? Si está inentendible, yo se lo traduzco. Pero lo que pasa es que me va a llevar práctica llegar a la letra. Entonces vamos a volver con el caso que estamos viendo antes de aplicar los conceptos nuevos, y que era el caso que estamos moviendo un objeto hacia arriba, pero esta vez vamos a asumir que lo movemos con velocidad nula. El mismo caso de estudio, suponemos nuestra masa M a la cual ejercíamos una fuerza para tratar de moverlo en dirección vertical hacia arriba contra la acción del peso vertical hacia abajo. Consideramos un observador inercial con eje X y un observador Y. Bueno, entonces, si ahora vamos de vuelta, la otra vez directamente dijimos, bueno, el trabajo de la fuerza neta, y llegamos a la definición de cambio de energía cinética. Ahora vamos a ver que el trabajo de la fuerza neta lo podemos calcular como el trabajo de la fuerza, de la suma de las fuerzas. Sería la fuerza, vamos a trabajar vectorial, F más el peso. Entonces vamos a considerar en el caso 2 que ahora queremos lograr subirlo con velocidad constante. ¿Por qué pusiste más peso? Porque son vectores, claro. Ahora después cada uno va a aparecer con su sentido cuando agreguemos los versores. Entonces, una cosa acá. Vamos a, en caso en estudio ahora, es que vamos a ver cómo si lo subimos con velocidad constante. Si el agente externo realiza una fuerza F, mueve a esa masa desde una posición X inicial a una posición X final. ¿Cuánto es el trabajo que tiene que realizar? Entonces, fíjense que el trabajo de la fuerza neta va a ser igual a la integral de línea en X. En realidad es de S, pero en este caso, igual que en el anterior, y ya lo vimos, el de S, no sé qué ocurre, pero podemos ver. Ahí. Para adelantar. No tengo un dibujo, pero no importa, ustedes lo tienen presente. Entonces, lo que les está diciendo es que el diferencial superficie, en ese caso, que nos conviene usar, va a ser el diferencial X. Entonces, el trabajo de la fuerza neta va a ser igual a la integral de la suma de las fuerzas, que era la fuerza del agente externo, más la fuerza peso, que son vectores, multiplicados, producto escalar, por dx. Desde X inicial a X final.
Entonces, igual que hicimos la otra vez, para trabajar en forma de escalar, lo que tenemos que hacer es simplificar. La fuerza F es el módulo versor I menos mg versor I, ahí es donde aparece el signo de menos, con respecto al sentido que nosotros definimos o seleccionamos de X, que sería de X versor I. Entonces, el trabajo de la fuerza neta va a ser igual al trabajo por linealidad. Esta integral la podemos hacer, no vamos a saltear pasos. Primero vamos a simplificar los vectores, salen los versores, el versor por sí mismo da la unidad, quedaría el valor de la fuerza externa menos el peso, diferencial X, y esto por linealidad lo podemos calcular por separado como el trabajo de la fuerza F más el trabajo de la fuerza peso de la posición inicial a la posición final. Esto es un X y la variable de integración, X. Donde esto que está acá es el trabajo de la fuerza F. Y este es el trabajo de la fuerza. Y a su vez, sabemos que en este caso, porque la premisa era llevarlo con velocidad constante, entonces, ¿cuánto es el trabajo de la fuerza neta? Por lo que vimos al principio. Por el teorema de trabajo y energía va a ser nulo. Y por lo tanto, de acá el trabajo que tiene que realizar la fuerza F tiene que ser igual al opuesto del trabajo que realiza el peso. Donde el trabajo que realiza el peso es bien sencillo, es una fuerza conocida. ¿Cómo quedaría? Es la integral entre la posición inicial y la posición final de menos mg de x. ¿Cómo queda? Si asumimos que la masa, ¿se acuerdan que era una constante? Entonces quedaría menos mg por x final menos x inicial, donde esto es directamente la diferencia de altura que quiero conseguir. Profe, Sí. ¿pusiste el c igual 0 o no diría el c igual constante? Sí. Aceleración 0 o velocidad constante. Muchas gracias. Gracias. Entonces, para lograr pasar la masa de un agente externo de una altura inicial y a una altura final, X final, el trabajo que tiene que hacer la fuerza externa es igual a mg X final menos mg X inicial. ¿Y qué es esto? ¿Se acuerdan de años anteriores? Delta U. ¿Sí? Entonces, definimos la diferencia de energía potencial que es entre dos puntos como el trabajo que tendría que hacer una fuerza externa para llevarlo en contra del peso a velocidad constante entre los dos puntos. Lo que es lo mismo que el cambio en la energía potencial gravitatoria es opuesto al trabajo de la fuerza peso. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O es medio lento, compadre? Yo no entendí, profe, lo último. ¿Qué era delta U? Bueno,
Acá estamos definiendo un nuevo tipo de energía que está asociado al trabajo de una fuerza que ahora vamos a ver que cumple ciertas características, que es la fuerza peso. Entonces, son dos formas de verlo equivalentes. Como está planteado en el problema, el cambio de la energía potencial como definición sería el trabajo que necesita hacer un agente externo para mover una masa a velocidad constante entre dos alturas. Y la expresión sería mg por delta h, es el cambio en la energía potencial, que a su vez, como acabamos de ver, está relacionado y a partir directamente de la fuerza peso, que es la fuerza que lo genera el potencial. Entonces, ahora más adelante en la clase lo que vamos a ver es que existen algunas fuerzas que ustedes ya conocen en realidad, pero que están apareciendo ahora en el curso, que son las fuerzas conservativas, a las cuales nosotros podemos asociar una energía potencial, ¿sí? Entonces, el trabajo de la fuerza conservativa, que en este caso es el trabajo del peso, es opuesto al cambio de la energía potencial. La energía potencial está asociada a la energía de configuración de un sistema, que está relacionado con la posición y la orientación de las partes del sistema entre sí. En este caso sería entre la masa m y la Tierra. Y cuanto más me alejo, mayor es la energía potencial. Cuanto más me acerco, menor es la energía potencial. Entonces, para lograr determinado cambio de energía potencial, tiene que haber un agente externo que haga un trabajo opuesto al trabajo del peso. ¿Sí? Entonces, ahora, cuando nosotros hacemos el trabajo de la fuerza neta, como el trabajo de la fuerza del agente externo más el trabajo del peso, esto sabíamos que por el teorema de trabajo y energía es igual al cambio de la energía cinética. También lo podemos expresar de la siguiente manera, que el trabajo de la fuerza F, pasando este término para el otro lado, es igual a K menos el trabajo del peso, que esto, por lo que definimos recién, es el cambio en la energía potencial gravitatoria. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza externa va a ser igual al cambio de una magnitud nueva que podemos agrupar acá, que sería la energía cinética más la energía potencial, que recibe el nombre de energía mecánica del sistema. ¿Sí? Ya vamos a seguir un poco como estaba descentrado. Esto es un poco lo que recién veíamos, que la fuerza neta, expresada en forma escalar como la fuerza externa menos el peso, cuando hacemos el trabajo de la fuerza F, podemos llegar al cambio en la magnitud mg por x, que es la energía potencial, y a su vez asociada con el trabajo del peso. Entonces, vamos a llamar energía mecánica a la suma de la energía cinética más la energía potencial. ¿Ah? Donde la energía potencial puede tener varios términos asociados a varias fuerzas. En este caso, por ahora, solamente vimos la fuerza peso, la energía potencial gravitatoria.
Imagínense que nosotros queremos llevar una masa de un punto 1 a un punto 2 y después volver por una segunda trayectoria del punto 2 al punto 1. Trayectoria 1, trayectoria 2. Si se dice que la fuerza es conservativa, si el trabajo de la fuerza que vamos a poner en especie de fuerza conservativa, de realizar un ciclo completo, o sea, la integral de línea cerrada, es nulo. Lo que es equivalente a decir que el trabajo para ir de un punto 1 a un punto 2 es independiente del camino. Porque fíjense ahí, trabajo de la fuerza conservativa para ir de 1 a 2 con la trayectoria 1 más el trabajo para ir de 2 a 1 con la trayectoria 2 es igual a 0 si solo si ambos trabajos son opuestos. Con la trayectoria 2, y fíjense que menos la integral de 2 a 1 con la trayectoria 2 es igual a la integral de 1 a 2 con la trayectoria 2. Entonces, eso es una simple verificación de que es equivalente decir, si nosotros partimos de que las fuerzas conservativas son aquellas que realizan trabajo nulo al realizar un ciclo completo, es lo mismo que decir que el trabajo para ir de una posición inicial a una posición final es independiente del camino. Entonces ahora en particular vamos a ver el trabajo de la fuerza peso. Fíjense, el cambio entonces en la energía potencial gravitatoria es menos la integral de la fuerza de interacción en el sistema, que en este caso es el peso, en el camino. Entonces, si nosotros vemos qué pasa con la fuerza peso, fíjense, si nosotros partimos de esta posición 1, vamos a sacar una segunda foto acá, lo llevamos a la posición 2. Y después el objeto lo volvemos a llevar a la posición 1, vamos a en el instante 3, entonces si calculamos el trabajo del peso total, el trabajo del peso, de vuelta considerando el mismo sistema de ejes X positivo hacia arriba, el trabajo del peso en la de 1 a 2, ¿cómo quedaría? Y lo hacemos rápidamente, sería menos mg de x1 a x2 de x menos mg por x2 menos x1. Pero si hacen el peso para llevarlo de 2 a 3, el trabajo del peso de 3 a x1 de menos mg de x igual a menos mg por x1 menos x2. ¿Cuánto es el trabajo neto entonces? Trabajo neto del peso para ir
de 1 pasar a 2 y luego a 3, o sea, volver a 1, ¿cuánto da? 0, ¿no? Entonces, una explicación rápida de lo que hablábamos. Hay otras fuerzas, para todas las fuerzas que cumplen, que son conservativas, nosotros podemos asociar una energía potencial. Entonces, cuando nosotros hablamos del teorema de trabajo de energía, si tenemos el trabajo de la fuerza neta como igual a la suma de una fuerza F o varias fuerzas externas más una fuerza conservativa 1 más una fuerza conservativa 2, esto es igual al cambio de la energía cinética, entonces podemos reescribirlo diciendo, bueno, entonces el trabajo de la fuerza F va a ser igual al cambio de la energía cinética más el cambio en la energía potencial asociado a la fuerza conservativa 1 más el cambio en la energía potencial asociada a la fuerza conservativa 2 y así sucesivamente. Por lo tanto, si las únicas fuerzas que actúan sobre un sistema son del tipo conservativas, entonces, ¿qué pasa con la energía mecánica? A esto definimos la energía mecánica. Si el sistema es conservativo, o sea, actúan solamente fuerzas conservativas, ¿qué pasa con la energía mecánica? Cero. No va a haber cambio en la energía mecánica. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Acá. Nosotros, el teorema de trabajo, y por qué, a ver, porque a veces hay ciertas confusiones. Nosotros vamos a trabajar con energías potenciales de fuerza conservativa que ustedes ya conocen en los ejercicios. En la primera parte ahora va a ser básicamente la potencial gravitatoria, la potencial elástica, y hasta ahí. Después van a dar la potencial electrostática y más adelante alguna asociada a alguna pseudofuerza. Pero, ¿quiere decir que son las únicas fuerzas conservativas que hay? No. A veces en la fuerza conservativa van a haber potenciales a los cuales van a poder asociar una fuerza conservativa que no es ninguna de las anteriores. Lo importante es que cuando ustedes plantean el teorema de trabajo y energía, si ustedes identifican las fuerzas conservativas, entonces pueden asociarlas a cambios en la energía potencial. Y lo que sí hay una certeza es que si ustedes todas las fuerzas que tienen las conocen como fuerzas conservativas y asocian una energía potencial a la misma, entonces la cantidad de energía mecánica tiene que mantenerse constante. Entonces en esos tipos de sistemas solamente puede haber flujo de cambio de energía potencial a cinética, pero netamente la energía mecánica no varía. ¿Y por qué? Dije que a veces hay una confusión, porque bueno, a veces puede que F, por ejemplo, pues ¿quién dice que no es conservativa? Quizás es una fuerza constante como el peso, que yo podría llegar a asociarlo a un potencial como si fuese el potencial gravitatorio. Pero claro, no es una de las fuerzas que nosotros habitualmente vemos y ya tenemos asignado un potencial. Entonces, el trabajo de las fuerzas a las cuales nosotros no asociamos un potencial, las fuerzas externas, las fuerzas que no asociamos un potencial porque no sabemos exactamente qué es, la fuerza disipativa, todo el resto del trabajo de las fuerzas va a ser igual al cambio de la energía mecánica del sistema. ¿Sí? Y hay como un detalle. Bien, entonces dicho eso, seguimos avanzando. ¿Qué pasa con este tipo de fuerzas? Bueno, algo que quizás lo dije muy por arriba, pero en el peso en particular es claro que la energía potencial depende únicamente de la posición. La energía potencial es una función de punto, es una función de estado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las fuerzas, si nosotros estamos evaluando si determinada fuerza es conservativa o no, si ya vemos que hay una dependencia con la velocidad o con el tiempo, entonces si realizamos el trabajo para ir de un punto al otro en distinto momento, nos va a dar distinto. Y por lo tanto, ese cambio de energía no dependería solamente de la posición.
Entonces es una forma rápida de ver que determinadas fuerzas no son conservativas, pueden hacer la demostración, pero ya claramente si vemos que depende de la velocidad, entonces el cambio de energía de un punto a otro va a depender de la velocidad con la que estoy recorriendo el camino. Entonces no va a ser una fuerza conservativa la fuerza viscosa. Y lo mismo, me parece que estoy tan lenta con la pizarra que lo vemos directo de acá y más prolijo. Lo mismo es con la fuerza de rozamiento. Fíjense, si ustedes calculan algo análogo a lo que hicimos para el peso, pero en el piso, para desplazar de una posición inicial a una posición final y volver el trabajo de la fuerza de rozamiento, no es lindo. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento, cuando pega la vuelta a la partícula, cambia de sentido. Entonces, está todo el tiempo disipando energía, tanto cuando va como cuando vuelve, el trabajo tiene el mismo valor absoluto, pero es negativo en los dos casos. Entonces, hay un trabajo neto. Claramente, la fuerza de rozamiento no es una fuerza conservativa, ¿sí? Y por lo tanto, no se le puede asociar un potencial a la fuerza de rozamiento ni a la fuerza viscosa. Son fuerzas que sí cambian la energía mecánica del sistema. Y son fuerzas para el examen que no generan potencia. Entonces, recalcando, siempre que tengamos una fuerza conservativa, acá está llamada como fuerza de interacción, porque acuérdense que cuando estamos hablando de energía potencial estamos hablando de configuración de un sistema, entonces interacción entre las partes del sistema. Cuando calculamos, cuando tenemos una fuerza conservativa, integrándola en el camino, podemos calcular el cambio en determinada energía potencial asociada a esa fuerza. Y por otro lado, en las fuerzas conservativas, como vimos, el trabajo neto en un ciclo cerrado tiene que ser C. Bueno, entonces esto es, al igual que el caso anterior, podemos ir teniendo un potencial, podemos calcular la fuerza asociada, porque en el caso, ahora hablamos en el caso unidimensional, tenemos que delta U asociado a una fuerza conservativa es el opuesto al trabajo de la fuerza en el camino a través de una trayectoria, de un camino. Entonces, si queremos calcular la fuerza de interacción, ¿qué es lo que tendríamos que hacer con el potencial? Claro. Bueno, acá estamos en el caso unidimensional, después vamos a ver qué pasa cuando es tridimensional. Sería menos la derivada del potencial con respecto a la variable. Entonces ya en algún ejercicio práctico capaz que vieron o van a ver que ustedes de entrada tienen una energía potencial, no se dice con respecto a qué fuerza, pero bueno, si ustedes saben el potencial que genera, pueden calcular la fuerza justamente que lo genera. Entonces hay un detalle que vieron que, a pesar de que estoy hablando medio entreverado, siempre hablo en los casos anteriores, cuando llevamos trabajo, siempre hablamos de diferencias de energía cinética y diferencia de energía potencial. ¿Por qué diferencia? Porque hay un grado de libertad que es que si nosotros después queremos hablar en forma absoluta de energía y no diferencia de energía, lo que tenemos que fijar es una referencia. Por ejemplo, cuando hablamos de energía potencial, podemos considerar que la energía potencial 0 es en el origen de coordenadas o en el piso, que es lo que habitualmente hacemos. Lo que conviene es tratar de encontrar una referencia que nos sea útil para simplificar las cuentas, porque también podríamos decir, bueno, como es libre ese grado de libertad, yo puedo decir que la referencia para la energía potencial es que vale 15 joules en 12,8 centímetros del piso.
Es válido, se puede hacer. Y después con el trabajo del peso puedo calcular los cambios en las diferencias, cambios en la energía potencial. ¿Está? Entonces acá lo que vemos es que de lo anterior, fíjense, en realidad en términos absolutos, la función de energía potencial U de X la puedo escribir como U en un X de referencia menos la integral de la fuerza en cuestión en el camino. Una pregunta, ¿qué significa la FI esa? Es la fuerza conservativa que estamos trabajando, que acá la nomenclatura es fuerza de interacción entre las partes de un sistema. Bueno, entonces con lo anterior vamos a definir la referencia, por ejemplo, como les decía, y no lo voy a escribir todo, porque me parece bastante trivial, para el tema, para la potencial gravitatoria, tomamos un cero de referencia en el origen que nosotros elegimos tomar. Y acá hay un tema que es un error bastante común, que después aparece y lo van a discutir en el práctico. Fíjense que cuando nosotros elegimos un origen de referencia cero, las energías que están por encima son positivas y por debajo son negativas. Es obvio, sí. Pero eso es independiente de cómo toman el sentido X. Ustedes lo pueden demostrar. Por más que tomen un X positivo hacia abajo, si la referencia del potencial está en determinado lugar, va a ser siempre esa energía potencial negativa hacia abajo y va disminuyendo a medida que nosotros nos acercamos al centro de la Tierra. ¿Por qué? Porque las diferencias de energía dependen únicamente del trabajo del peso y es opuesto al trabajo del peso. El peso siempre va a ser un trabajo positivo hacia el centro de la Tierra, que va a estar asociado con la disminución de energía potencial hacia el centro de la Tierra. ¿Ah? Entonces, cuidado con eso. Y acá, perdón que vuelva para atrás, que no lo mencioné. De vuelta, cuando nosotros apareció la energía cinética, lo vimos como el trabajo de la fuerza neta generaba un cambio en la energía cinética. Y luego hablamos de la energía cinética como un medio de m por b cuadrado. Ahí también está implícita una referencia que se considera que la energía cinética tiene valor cero cuando la velocidad es nula. ¿Sí? Es un detalle, pero de vuelta, ahí podría ser válido definirlo de otra forma. Pero en definitiva lo que medimos son los cambios en la energía. Bueno, entonces, con lo anterior, si nosotros tenemos la fuerza gravitatoria más alejada de la superficie de la Tierra, ¿no? ¿Cómo podemos calcular la energía potencial asociada a esa fuerza? Esta es la nomenclatura que usaba. O directamente. Es igual a U de referencia menos la integral
¿Sí? Podemos acá que se ve más, que está más prolijo. A menos bien menos, ¿no? O trabajar de forma escalada, siempre es radial, atractivo. Entonces fíjense acá la expresión que queda, sería la energía potencial, sería la energía potencial de referencia más esta expresión que depende del radio. Entonces de vuelta tenemos la posibilidad de elegir una referencia que nos simplifique esta expresión. Y usualmente lo que se hace con este tipo de dependencias, va a trabajar bastante después, más adelante en física hacia todo, con elección de referencias para energías potenciales, para distintas geometrías y distintas dependencias para la posición. Pero acá fíjense que si nosotros consideramos un R tendiendo a infinito, tomamos el límite, nos quedaría que la energía potencial tiende a cero. Entonces, si hacemos eso, después simplificamos y nos queda que la energía potencial para esa referencia solamente es esta función inversa al radio. Lo mismo pasa con la fuerza elástica. Si consideramos la expresión de Hooke para la fuerza elástica, energía potencial elástica. Tenemos que la fuerza del resorte es menos K por X menos K por X versor Y. Entonces, cuando calculamos delta U, podemos ver que si queremos calcular una expresión para la energía potencial asociada a la fuerza elástica, o sea, energía potencial elástica en determinada posición, lo que tenemos que hacer es fijar una referencia delta U elástica, que es una fuerza conservativa, va a ser menos el trabajo de la fuerza del resorte. Entonces es igual a menos el trabajo de la fuerza del resorte, una referencia, menos la integral de menos K por X de X inicial a X final. Si hacen esa integral, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda esto? K, X final por X final. Perfecto. ¿Sí? Y entonces de vuelta, acá lo que se sugiere, y es lo que convencionalmente se hace, es se considera que cuando el estiramiento o por presión de resorte, que es la variable X, es nula, ahí asociamos, definimos como una referencia de potencial elástico nula. En definitiva, esto es cero para esto cero. La fuerza elástica es conservativa. Por lo tanto, se le puede asociar una energía potencial elástica que, tomando referencia X igual a 0, potencial elástica 0, tiene esta expresión que es la que ya conocí, no sé quién me preguntó. Claro. Lo que es conservativa es la fuerza elástica. Como es conservativa, podemos calcular una energía potencial asociada a la misma.
que tiene esta dependencia. Y acá está implícita en esta expresión que la referencia, que el grado de libertad que habíamos hablado, es considerar que cuando X es 0, la energía potencial es 0. ¿Qué quiere decir X? X, acuérdense, en la ley de Hooke, es el estiramiento o compresión del resorte. X sería un delta L, que es la longitud del resorte, menos su longitud natural. O sea que cuando el resorte X igual 0, implica que la longitud del resorte es igual a la longitud natural, o sea que no está ni estirado ni comprimido. Entonces, si el resorte está en su longitud natural, U elástica es igual a 0. Si una fuerza es conservativa, puede variar tiene energía potencial asociada. Sí. Y como si, o sea, si tiene una energía potencial asociada, le puedo calcular eso. No, que la energía, el trabajo de una fuerza conservativa es igual a un cambio en la energía potencial. Entonces, cuando hablamos de trabajo de fuerzas conservativas, hablamos de cambios de energía potencial. Lo que estoy viendo acá es que para hablar de la energía en forma absoluta, entonces tenemos que ver con respecto a que nos falta definir una referencia. En el peso, por ejemplo, la referencia de energía potencial 0 es el nivel de altura 0 que elegimos, el piso, por ejemplo. En la fuerza elástica, el nivel de referencia 0 es cuando el resorte no está estirado ni comprimido, o sea que su deformación es nula. Para el caso de la potencial gravitatoria, asociada a la fuerza gravitatoria más alejada de la superficie de la Tierra, la que nos convenía era considerar 0 como energía potencial cuando R tendía a infinito. ¿Sí? Igual un mismo sistema puede tener muchas energías. Claro, en un sistema podemos asociar distintas fuerzas de interacción conservativas y a cada una asociar una energía potencial. Si el sistema es conservativo, entonces sabemos que la energía mecánica se conserva. O sea, si el sistema es conservativo quiere decir si no hay otras fuerzas disipativas o no conservativas que estén actuando. Entonces, cuando las fuerzas todas son conservativas, la energía mecánica se conserva y por lo tanto puede ir cambiando de un punto al otro entre energía cinética y potencial de los tipos que tenga, pero la suma va a tener que mantenerse constante. ¿Constante o 0? Constante. Se mantiene, ¿viste? 0. No. Está. Sí, de vuelta, entonces recapitulando. Y creo que vamos a dejar por acá porque la enredé. Lo que quiero que se queden de hoy, a pesar de que fue todo medio caótico, es la definición de potencia media y potencia instantánea. El teorema de trabajo y energía, que lo que decía era que el trabajo de la fuerza neta siempre lo puedo asociar a un cambio de la energía cinética, donde la energía cinética depende de la velocidad y de la masa. ¿Sí? Eso es el teorema de trabajo de energía. Y a su vez, cuando desglosamos esto, el teorema de la fuerza neta, el trabajo de la fuerza neta puede estar asociado a distintas fuerzas que no son conservativas, fuerzas 1, más trabajo de fuerza 2, más trabajo de otras fuerzas conservativas. Y esto es igual al cambio de la energía cinética. ¿Dónde entra el teorema de conservación de la energía mecánica? Es que las fuerzas conservativas, a las fuerzas conservativas podemos asociarles energías potenciales. Entonces esto se simplifica a que el trabajo del resto de las fuerzas es igual al cambio de la energía cinética más el cambio de las energías potenciales que haya en el sistema. En este caso vimos dos, la potencia gravitatoria y la potencial elástica, que esto, como la suma de la cinética más los distintos tipos de energía potencial que yo puedo encontrar en el sistema sin energía mecánica, esto es igual al cambio de la energía mecánica. Entonces, si esto es un igual, no hay fuerzas, si todas las fuerzas que actúan sobre un sistema son conservativas y le asocio una energía mecánica, una energía potencial, entonces no voy a ver un cambio neto en la energía mecánica. Si existen otras fuerzas
disipativas, fuerzas externas al sistema o fuerzas que no generan potencial, que no le asocian potencial, podrían llegar a ser conservativas, pero no las estoy considerando conservativas. Todas esas otras fuerzas pueden generar un cambio en la energía mecánica del sistema. Y se le sumaría una más aparte. Claro. No, que el trabajo de las fuerzas no conservativas o las fuerzas disipativas o las fuerzas que no están generando potencial, disipativas o fuerzas que no generan potencial, todas las otras fuerzas que no son las que yo identifico como conservativas y que tengo el potencial asociado, el trabajo de todas las demás fuerzas van a generar un cambio en la energía mecánica del sistema. ¿Sí? Esto es bien importante. Entonces, ante la duda de qué hago con un trabajo de una fuerza, entonces lo seguro es ir al teorema de trabajo y energía. Porque en definitiva siempre se va a cumplir que el trabajo de la fuerza neta, que va a ser la suma de todos los trabajos, es igual al cambio de la energía cinética. Entonces después yo puedo ver si en todas las fuerzas que tengo hay fuerzas que son conservativas, las puedo considerar, y como dice Ricardo, pasar al lado derecho del igual como un cambio en la energía potencial. Y si todas las fuerzas las identifico como conservativas y las asocio a un potencial, entonces sé que la energía mecánica se tiene que conservar. ¿Se entiende? Bien. Acuérdense que está el video también, por si no queda claro, del año pasado.